Todos sean bienvenidos al módulo o sección número 3 del programa Actuación de Respondiente Inmediato. Primeramente, es importante dar a conocer el protocolo PAS, que significa proteger, alertar y socorrer. Y consiste en salvar vida, evitar más lesiones y alteraciones. Pero realmente muchas veces quien no conoce se pregunta qué es lo que puede hacer y qué es lo que realmente no debe hacer. Y es que hay que repetir que primer auxilio son acciones encaminadas para aumentar la supervivencia de esa víctima. Y quien lo presta es el primer eslabón de una cadena de supervivencia que consiste en reconocer una situación de emergencia, evaluar su gravedad y dar el soporte inicial adecuado. Pero realmente, ¿qué es el protocolo o conducta PAS? Repetimos, consiste en proteger a nosotros mismos, protegernos del entorno y proteger al accidentado. Bien. La A, avisar a quién, al servicio de emergencia médica. La S, socorrer, dando una valoración primaria y una secundaria. Acá en la imagen podemos visualizar dónde y cómo se aplica el protocolo PAS, donde hay un motociclista quien cae y está tendido en el pavimento. Bien, como primera opción debemos protegernos a nosotros mismos. Hay una vialidad, viene un vehículo, hay que tener cuidado de los vehículos. Es un, iba en una motocicleta, vehículo a motor con combustible, debemos retirar la llave, apagar el vehículo, cortar cualquier flujo de energía que pueda incitar o propiciar una ignición. Bien. Como segundo punto, vamos a llamar o activar el servicio de emergencias médicas. Y por último, socorrer. Pero para efectos de nuestro centro de formación, el protocolo PAS, lo modificamos agregándole una IS, quedando PIAS. Es un protocolo recomendado por SINCAPRE, agregando un paso y así brindando una mayor efectividad a la respuesta de los servicios de emergencia médica, donde consiste que el antiguo PAS o el PAS es proteger, alertar y socorrer, pero se intercaló una IS, donde posterior a proteger debemos identificar para posterior a alertar al servicio de emergencia. Dentro del principio básico de la asistencia a una víctima o lesionado, primeramente debemos mantener la calma, asegurarnos de que no existe más peligro, examinar detenidamente al accidentado. Y es aquí donde entra la evaluación primaria. Posterior a activar el servicio de emergencia médica, cuidar al máximo el manejo del accidentado, no mover hasta que se le estabilice, tranquilizar al accidentado, dar soporte y ayuda emocional, mantener su temperatura corporal. Colocar a la víctima en una posición lateral de seguridad en el caso que se encuentre inconsciente. Procurar la atención médica lo antes posible. No dejar actuar
a curiosos o personas que no tienen ningún conocimiento, no darle de comer ni de beber, no medicarlo y sobre todo no abandonar al lesionado. Dentro de la secuencia de este protocolos PIA, iniciamos con la P de proteger. Después de cada accidente puede persistir el peligro que lo originó y esto debemos mantenerlo en cuenta. Y es acá cuando necesitamos hacer seguro el lugar, tanto para el accidentado como para nosotros. En el caso de que sea un accidente de tránsito, debemos colocar señalizaciones visuales a larga distancia para otros conductores. Crear un límite o una zona restringida donde podamos ayudar y asistir a ese lesionado. Si hubiera algún peligro, debemos alejarnos del accidentado y de ser posible llevarnos el lesionado con nosotros. En la I de identificar, vamos a identificar si hay algún signo de vida, es decir, si la persona está viva. Visualizar si la víctima se encuentra en trabajo, es decir, consciente o inconsciente. Identificar lesiones o sangrado visible. Si se puede determinar qué produjo el accidente, ¿con qué razón? Porque cuando activemos el servicio de emergencia médica, nos van a realizar una serie de preguntas que debemos responder. Y es acá donde debemos reconocer situaciones que pueden o que se suponen un peligro vital. Y vamos a comprobar el estado de conciencia, el pulso, la respiración y buscar posibles hemorragias. ¿Qué debemos explorar referente a los signos vitales? Si hay una respuesta al estímulo para determinar si la persona está consciente o inconsciente, si hay pulso carotidio y si la persona respira o tiene movimiento torácico. Dentro de la exploración del nivel de conciencia, si la víctima no contesta, debemos generar o crear algún estímulo para recibir una respuesta. De no haber esta respuesta, quiere decir que la persona está inconsciente. Y es ahí donde primeramente debemos presentarnos y hacer una serie de preguntas. ¿Se encuentra bien? ¿Me escucha? ¿Le ayudo? Si hay respuesta a esta pregunta, de lógica, la víctima está consciente. Si contesta, debemos verificar signos vitales, respiración y pulso y visualizar si hay una hemorragia que sea visible para avisar al servicio de emergencia médica. Dentro de las diferentes respuestas que podemos encontrar para evaluar el estado de conciencia, están las respuestas verbales, las oculares y la respuesta motora. Dentro de la exploración del pulso, vamos a explorar el pulso de la carótida o pulso carotidio. Utilizando, por lo general se recomienda el índice y medio, pero en mi centro recomiendo el índice, el medio y anular. Bien, y consiste en la técnica de comprimir la arteria con un tejido sólido, en el caso el hueso, para así sentir el flujo o paso de la sangre. Van a existir diferentes lugares donde se pueden apreciar el pulso y estos son evidentes, como por ejemplo el pulso radial. En el caso de la evaluación de la respiración,
Anteriormente se utilizaba la técnica MIR o voz, que consistía en ver, oír y sentir. Bien, ver que el tórax se expande, oír que la respiración sale y sentir la salida del aire. En realidad, en la actualidad, esta maniobra fue ligeramente modificada, donde la B consiste en ver movimiento torácico, la O, oír la respiración del lesionado, pero sin acercar nuestro oído a su cara. Y la C de sentir que el tórax se expande con la mano. Ya no se coloca el oído para sentir ese aire en la cara. Dentro de la exploración de la respiración, vamos a conseguir ese movimiento que realiza o que es realizado a través del diafragma, donde contribuye al proceso de inspiración y expiración y es evidente en la expansión de la caja torácica. Van a existir diferentes valores según el grupo etario y condiciones en que estos valores pueden cambiar, como por ejemplo si la persona está realizando ejercicio, si la persona tiene relaciones sexuales, si hay una hemorragia, la edad o cualquier situación clínica. Dentro de la secuencia A, que es alertar o avisar, debemos dar aviso al sistema de emergencia. Debemos identificar nuestro nombre y el número de teléfono al que estamos llamando. El operador realizará algunas preguntas referente dirección exacta. Debemos dar una referencia, número o cantidad de personas lesionadas, tipo de víctimas y lesiones o incidentes, peligro que se pueden generar en la situación. Debemos comprobar que el operador antes de colgar repite lo que estamos diciendo y este no autorice a colgar la llamada. Dentro de los números de emergencia, por ejemplo, tenemos el número 106 para el SAMU, 116 para los bomberos y 105 para la policía. Acá en Perú se está poniendo en funcionamiento lo que es el sistema integrado de emergencia con el número 911. Continuando la secuencia, en C vamos a socorrer, mantener la calma y tranquilizar a la víctima. No mover al accidentado o la víctima aún salvo que sea necesario. Y vamos a responder ante las hemorragias y lesiones. Si sea el caso de que la víctima está inconsciente, debemos colocarla en posición lateral de seguridad. Es la posición de esperar o de espera en paciente inconsciente, no traumático, es decir, no con situaciones donde preveemos o pensamos que hay un daño neurológico o un daño medular o de la columna cervical. Esta técnica consiste en posicionar o levantar un brazo. Vamos a levantar el brazo que esté más cercano hacia nosotros. El otro brazo que está lejano hacia nosotros lo vamos a pasar hacia el frente y ligeramente levantamos la rodilla y lo giramos hacia nosotros. Acá vamos a ver una secuencia de cómo sería colocar a una persona en una posición lateral de seguridad. Vemos esta imagen posterior que levantó la rodilla y pasó la mano, lo gira hacia él, quedando en la posición lateral de seguridad. Pero también se puede realizar
con 2 personas. Y mayormente esta técnica se aplica con 2 personas cuando hay o cuando se prevé una lesión de la columna vertebral. Bien, donde debemos colocar algún objeto que ocupe este espacio para mantener alineada la columna vertebral. Dentro de las normas generales, si tenemos seguridad, asistimos. Debemos conservar la calma para actuar de manera serena y rápida. Llamar al servicio de emergencia. Efectuar una evaluación primaria. Dar órdenes claras y precisas. Dentro de la regla de procedimiento, detener la hemorragia exsanguinante o que pone en peligro la vida. Mantener actividad cardíaca y respiratoria, calmar el dolor, atender quemadura, prevenir el shock, atender la fractura, atención de heridas leves. Todo esto va a depender de los conocimientos de ese respondiente inmediato. Y espero que le haya gustado esta sección número 3. Lo invito a seguir mis redes sociales y a ver la sección número 4 titulada Situaciones o casos de emergencia en la actuación de respondiente inmediato. Hasta luego.